Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla y con toda la energía para este nuevo vídeo que les traigo con mucho cariño. Les saluda tu nombre / nombre del canal, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí, una vez más en nuestro espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que seguramente a muchos de ustedes les interesa muchísimo, especialmente a los fanáticos de las telenovelas turcas. Si adivinaron, nos vamos a sumergir en el drama, los rumores y las declaraciones explosivas en torno a dos de las figuras más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Vamos a analizar a fondo una supuesta explosión de Demet Özdemir, vamos a ver qué dijo supuestamente de Can Yaman y por qué estas declaraciones habrían impactado tanto a la audiencia. Vamos a desentrañar los rumores, a separar la verdad de la ficción y a entender el contexto detrás de todo este revuelo mediático. Así que prepárense porque este vídeo viene cargado de información, análisis y por supuesto, mucho chismecito del bueno. Pero antes de que empecemos con todo, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento, especialmente de nuestras estrellas turcas favoritas. Y por supuesto, no olviden dejarme un comentario al final del vídeo con su opinión sobre este tema. Su opinión es súper importante para mí. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema que nos compete hoy, la supuesta explosión de Demet Özdemir y sus declaraciones sobre Can Yaman. Para entender este escándalo, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosísima telenovela Erkenci o Pájaro Madrugador para nosotros en Latinoamérica. Esta telenovela fue un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional y creando una legión de fans que los adoraba, tanto individualmente como pareja en la pantalla. La química entre Demet y Can era innegable. Su interpretación de Sanem y Can, los personajes principales de Erkenci, era tan convincente y natural que muchos fans comenzaron a especular sobre un posible romance en la vida real. Los rumores de una relación entre ellos se dispararon alimentados por sus interacciones públicas, sus miradas cómplices y la cercanía que mostraban en las entrevistas. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca un romance. Ambos mantuvieron una postura muy discreta al respecto, dejando que los rumores siguieran su curso, pero sin alimentar las llamas. Después del final de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados en sus carreras. Can se enfocó en proyectos en Italia y otros países, mientras que Demet continuó protagonizando telenovelas y películas en Turquía. Con el tiempo los rumores de un romance entre ellos se fueron apagando, aunque el cariño de los fans hacia la pareja Sanem-Can permaneció intacto. De hecho, aún hoy en día muchos fans sueñan con verlos juntos nuevamente en la pantalla. Ahora bien, ¿de dónde surge este rumor de una explosión de Demet Özdemir y sus declaraciones sobre Can Yaman? Pues bien, la información que tengo, y que he podido recopilar de diferentes fuentes de noticias turcas y de redes sociales, apunta a que se trata de una serie de declaraciones que Demet habría hecho en una entrevista, donde supuestamente se mostraba molesta y frustrada por la constante asociación que se hace entre ella y Can Yaman. Al parecer, Demet estaría cansada de que se le pregunte constantemente sobre Can, de que se le relacione con él en cada entrevista y de que se le exija una opinión sobre sus proyectos o su vida personal. Según estas fuentes, Demet sentiría que esta constante asociación eclipsa sus propios logros y su propio trabajo, y que no se le reconoce como una actriz con talento por sí misma, sino simplemente como la ex compañera de Can Yaman. Ahora, es importante señalar que no he podido encontrar una confirmación oficial de estas declaraciones. Es decir, no he visto la entrevista completa donde Demet supuestamente dice todo esto. Sin embargo, la información ha circulado ampliamente en redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos, lo que ha generado un gran revuelo entre los fans de ambos actores. Algunos fans han apoyado a Demet, argumentando que tiene todo el derecho a sentirse frustrada si considera que se le está encasillando y que no se le está reconociendo su propio talento. Otros, en cambio, han criticado a Demet, acusándola de ser desagradecida y de olvidar que fue gracias a Erkenci y a su química con Can Yaman que alcanzó la fama internacional. Por otro lado, también hay quienes creen que todo esto es simplemente un rumor infundado y que Demet nunca haría declaraciones negativas sobre Can Yaman.
Estos fans argumentan que ambos actores siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa, y que sería poco probable que Demet se expresara de esa manera sobre su ex compañero de trabajo. En mi opinión, creo que es importante ser cautelosos con este tipo de información. Como les dije, no hay una confirmación oficial de que Demet haya hecho estas declaraciones. Es posible que se trate de un rumor exagerado, o incluso de una noticia falsa. Sin embargo, también es cierto que es comprensible que Demet se sienta frustrada si considera que se le está encasillando y que no se le está reconociendo su propio talento. Demet Özdemir es una actriz muy talentosa y ha demostrado su versatilidad en una gran variedad de proyectos. No se le debería reducir a ser simplemente la ex compañera de Can Yaman. Ella merece ser reconocida por su propio trabajo y por sus propios logros. Además, hay que tener en cuenta que la presión mediática sobre las figuras públicas puede ser muy intensa. Constantemente se les exige que den su opinión sobre temas polémicos, que respondan a preguntas indiscretas y que mantengan una imagen perfecta ante el público. Es comprensible que en ocasiones puedan sentirse abrumados y que puedan cometer errores o decir cosas que no querían decir. En el caso de Can Yaman, también hay que reconocer su propio mérito. Es un actor muy talentoso y ha logrado construir una exitosa carrera tanto en Turquía como en el extranjero. No se le debería juzgar por su relación con Demet Özdemir, sino por su propio trabajo y por sus propios logros. En resumen, creo que este rumor de la explosión de Demet Özdemir y sus declaraciones sobre Can Yaman es un tema complejo y delicado. Es importante ser cautelosos con la información que recibimos y no juzgar a ninguno de los dos actores sin tener todos los hechos. Lo que sí es cierto es que tanto Demet como Can son dos figuras muy queridas y talentosas, y que merecen ser reconocidos por su propio trabajo y por sus propios logros. Espero que ambos puedan seguir cosechando éxitos en sus carreras y que puedan mantener una relación cordial y respetuosa, independientemente de los rumores y las especulaciones. Y bueno, mi gente bonita, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre el supuesto escándalo de Demet Özdemir y sus declaraciones sobre Can Yaman. Para resumir un poco, hemos analizado el contexto de la relación entre Demet y Can, hemos explorado los rumores sobre las supuestas declaraciones de Demet y hemos reflexionado sobre la importancia de ser cautelosos con este tipo de información. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, dejarme un comentario con su opinión sobre este tema. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Demet realmente hizo estas declaraciones? ¿Creen que tiene razón en sentirse frustrada? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por su cariño y por su fidelidad. Ustedes son la razón por la que hago estos vídeos, y me siento muy afortunada de tenerlos como audiencia. Así que si aún no se han suscrito a este canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento, especialmente de nuestras estrellas turcas favoritas. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que más personas se enteren de este tema. Y no olviden dejarme un comentario con su opinión. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliación de la noticia a 1600 palabras asterisco asterisco. Hola de nuevo, mi gente bonita. Qué bueno tenerlos de vuelta por aquí. Como les prometí, vamos a profundizar un poquito más en este chismecito jugoso sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Porque sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son verdaderos fanáticos de las telenovelas turcas y quieren saber todos los detalles, las posibles razones y las consecuencias de esta supuesta explosión mediática. Entonces, para empezar, quiero enfatizar algo que mencioné antes, la importancia de la cautela. En el mundo del espectáculo, los rumores vuelan, las noticias se distorsionan y las verdades se mezclan con la ficción. Por eso, debemos tomar todo con pinzas y no dar nada por sentado hasta que tengamos una confirmación oficial. Dicho esto, vamos a explorar más a fondo el contexto que rodea esta situación. ¿Por qué sería comprensible que Demet se sintiera frustrada? ¿Qué tipo de presión enfrentan las actrices y actores turcos en la actualidad?
¿Y qué implicaciones podría tener este supuesto escándalo en sus carreras futuras? *** La sombra de Erkenci-Kuş, un arma de doble filo ***. Erkenci-Kuş fue sin duda un punto de INF. Lección en la carrera de Demet İlkan. La telenovela no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este. La química explosiva entre Demet İlkan, su carisma individual y la trama cautivadora de la historia los convirtieron en ídolos de la noche a la mañana. Pero la fama tiene un precio. Y en el caso de Demet, ese precio podría estar siendo una constante comparación y asociación con su CEO protagonista. Imaginemos por un momento cómo sería estar siempre a la sombra de un proyecto pasado, por exitoso que haya sido. Cada nueva telenovela, cada nueva película, cada nueva entrevista se convierte en una oportunidad para que la comparen con Erkenci-Kuş y con Can Yaman. Es como si, después de haber escalado una montaña muy alta, la gente solo recordara esa montaña y no viera las otras que has escalado después. Es comprensible que Demet quiera ser reconocida por sus propios méritos, por su talento individual y por la diversidad de roles que ha interpretado. Además, la presión de los fans puede ser abrumadora. Muchos fans de Erkenci-Kuş siguen soñando con que Demet y Can sean pareja en la vida real, y expresan ese deseo constantemente en redes sociales. Cada foto, cada interacción, cada comentario se analiza minuciosamente en busca de pistas sobre una posible reconciliación. Esto puede generar una enorme presión sobre ambos actores, que tienen derecho a vivir sus vidas personales sin ser constantemente juzgados y escrutados por el público. *** La presión mediática en Turquía, un escrutinio constante ***. El mundo del espectáculo turco es conocido por ser muy competitivo y exigente. Las actrices y actores están constantemente bajo la lupa de los medios de comunicación y del público, y se les exige mantener una imagen impecable en todo momento. Los medios turcos suelen ser muy intrusivos y no dudan en publicar detalles sobre la vida personal de las celebridades, a menudo sin su consentimiento. Esto puede generar estrés y ansiedad en los actores, que se sienten constantemente vigilados y juzgados. Además, las redes sociales han exacerbado esta presión. Los actores tienen que lidiar con una avalancha de comentarios y críticas de los fans, tanto positivos como negativos. Es difícil mantener la calma y la objetividad cuando se está constantemente expuesto a la opinión pública. *** Posibles consecuencias de la explosión, un antes y un después, ***. Si Demet realmente hizo estas declaraciones, ¿qué consecuencias podría tener en su carrera? Por un lado, podría ganarse el apoyo de aquellos que creen que tiene razón en defender su individualidad y su talento. Muchas personas podrían admirar su valentía y su honestidad al expresar sus sentimientos. Por otro lado, también podría generar críticas y controversia. Algunos fans podrían sentirse decepcionados y acusarla de ser desagradecida o de olvidar sus raíces. Esto podría afectar su imagen pública y su popularidad a corto plazo. En el caso de Can Yaman, esta situación también podría tener un impacto. Algunos podrían sentir lástima por él y criticar a Demet por sus supuestas declaraciones. Otros podrían defender a Demet y argumentar que Can también debería ser reconocido por sus propios méritos. En última instancia, el impacto de este escándalo dependerá de cómo reaccionen los medios de comunicación, los fans y la propia Demet. Si ella logra manejar la situación con inteligencia y diplomacia, podría salir fortalecida de esta experiencia. ***. El futuro de Demet y Can, juntos o separados, ***. Independientemente de lo que haya sucedido, lo que está claro es que tanto Demet como Can son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Ambos tienen un talento innegable y un futuro prometedor por delante. Si algún día deciden volver a trabajar juntos, estoy segura de que sería un evento muy esperado por los fans de todo el mundo. Pero incluso si no lo hacen, estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Lo importante es que ambos se sientan felices y realizados con sus trabajos, y que puedan seguir inspirando a millones de personas con su talento y su carisma. ¿Y ustedes, mi gente bonita, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet tiene razón en sentirse frustrada? ¿Creen que Can se ha visto afectado por esta situación? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Recuerden que este es un espacio para la discusión respetuosa y constructiva.
Así que por favor mantengan la calma y eviten los insultos y los ataques personales. Y por último quiero agradecerles una vez más por su apoyo y su cariño. Ustedes son la mejor audiencia del mundo y me siento muy afortunada de poder compartir este espacio con ustedes. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.